¿Qué tal, queridos amigos? Como decía Cricri, corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Esto es lo que representa ahora a la caballada, que pues ya no se puede llamar caballada, sino más bien refresquera, porque hablamos de corcholatas para el 2024, y se la toman tan a gusto los precandidatos con esta peyorativa condición que les impuso el jefe máximo de la transformación, así como Plutarco Elías Calles fue el jefe máximo de la revolución. Este es el jefe máximo de la transformación hacia lo malo, porque no vemos que haya crecido o mejorado el país en este periodo gubernamental. Pero lo curioso es que a 11 meses de las elecciones del 2023, en dos estados de la República claves, el Estado de México y Coahuila, ya están desbordados los precandidatos. Ya están comprando monumentales, haciéndose presentes, buscando la manera de que sus partidos los apoyen de una manera u otra. Y las cosas se van oxidando, porque con tanto tiempo por delante es muy difícil que alguien pueda mantener un proceso más o menos pacífico y tranquilo. Seguramente saldrán todos los trapos sucios, todos, hay muchísimos. Si la candidata de Morena por el Estado de México resulta que es por segunda ocasión Delfina Gómez, que ahora ocupa la Secretaría de Educación Pública, pero que con ella podría obtener Morena una interesante postura, aunque pues está ahí el pasado de Hilario Martínez y de todo el cacicazgo de Texcoco, que pues realmente han hecho tropelías, han robado hasta donde les ha alcanzado la mano. Pues bien, pero también hay otros precandidatos que también buscan denodadamente que se fijen en ellos, porque quieren, a como dé lugar los de Morena, ganar un estado que curiosamente ya ganaron. Hace 5 años, como ustedes recordarán, hubo una elección muy amallada en el Estado de México en donde el Junior Alfredito del Maza, Alfredito del Mazo, perdón, él pues acudió como candidato del PRI con muy poca posibilidad de vencer cuando empezó la campaña y fue creciendo gracias a los apoyos impresionantes del célebre grupo Atlacomulco, que pues dispone muchas cosas en el país y que está formado por elementos con un gran poder. Pero ni así pudieron evitar que Delfina Gómez ganara la contienda, aunque el fraude electoral se consumó a favor de Alfredito del Mazo. Esto diría uno, bueno, ¿y por qué Morena no reaccionó? Pues este es uno de los pecados que lleva en su conciencia Andrés Manuel. No reaccionó porque no quiso mostrarse belicoso a unos meses de ser él el que pudiera enfrentar a las urnas con una ventaja que tuvo desde el principio hasta el fin. Entonces no quería manchar sus alas en ese pantano de podredumbre política en que se había convertido el Estado de México. Y prefirió hacerse a un lado y mantuvo a Delfina más o menos tranquila con la promesa de que la compensaría. Y vaya si la compuso, y si la recompuso, y si la logró promover hacia un cargo político nacional, nada menos que la Secretaría de Educación Pública, presumiendo que por primera vez esta secretaría, que ha sido pues el balcón de algunos de los grandes pensadores mexicanos, nada menos que José Vasconcelos, el maestro de América, por ejemplo, o Jesús Rey Ceroles, etcétera, pues se convirtió
en el área de comunicación de una maestra de primaria. Esto lo dijo el propio presidente López Cuarto, quien alegó que por primera vez llegaba una persona de este perfil a la Secretaría. Pero no digo si era para bien o para mal, porque francamente una maestra de primaria, con todo el respeto que nos merece, no está inmersa en las cuestiones de la educación superior, de la educación que puede marcar derroteros distintos, de aquella educación que pues hemos ido perdiendo poco a poco y además pues durante una pandemia que encerró a los alumnos, que los confinó, era un desafío demasiado grande que Delfina heredó y que definitivamente no pudo reflejar algún cambio que pudiera convertirse en una verdadera transformación de la vida nacional, de la vida educativa del país. Pero ya están desatados en el Estado de México y lo grave es que se están postulando tanto miembros del PAN como miembros del PRI, lo que nos hace prever que en el Estado de México puede ser que no exista alianza alguna, sino que se van a ir por la libre los partidos políticos que formaban la alianza más fuerte, la de Va por México, pues porque quieren mochar un poco del poder, lo que permitiría a Morena andar sobre camino seguro en el Estado de México. El Estado que maneja quizá el mayor presupuesto de la República, junto con el Nuevo León, junto con Jalisco, estados en donde ya no pudieron pasar los miembros de Morena, sino que ahí están instalados dos elementos del movimiento ciudadano, que tampoco ha dado a conocer quién podría representarlos en el Estado de México. Y este es el suspenso que hay sobre la posibilidad de que alguien del movimiento ciudadano con suficiente liderazgo pueda ser candidato y pueda remontar las posibilidades de Morena. Pero por lo pronto parece difícil que a Morena se le arrebate la posibilidad de ganar en el Estado de México, aún con el grupo Atlacomulco, aún con los poderosos priistas que están muy interesados en el que el PRI prosiga sin alternancia en el Estado de México. Es su bastión, uno de sus bastiones principales. Y claro, van a hacer hasta lo imposible para enfrentarse y provocar un choque de ferrocarriles, el del viejo PRI, el de Atlacomulco, y el del nuevo PRI, el de Morena. Pero tenemos también Coahuila. Es un estado al que yo aprecio especialmente, tengo muchos amigos allí, gente que más o menos me informa de cómo van las cosas en Coahuila, que temen que haya problemas precisamente por la falta de liderazgos firmes. Por ahí se asoma un exalcalde de Saltillo como posible precandidato del PRI, pero también se asoma a otros líderes de Morena que parecen dispuestos a obtener la victoria a como dé lugar. A como dé lugar. Y como ya hay varios exgobernadores que fueron del PRI, que no están conformes con el manejo del sistema político mexicano, como le llamamos, por ejemplo, Humberto Moreira, que definitivamente no creo que esté en disposición de apoyar a ningún priista, sino que está más bien con ganas de venganza contra su propio hermano Rubén, de venganza contra pues tantas afrentas que ha sufrido, incluyendo el asesinato de uno de sus hijos, incluyendo la perversa persecución que sufrió en España, perversa porque no le pudieron comprobar los cargos, y sobre todo perversa porque si hubo desviación de recursos en Coahuila fue para favorecer la campaña del rufián este de Enrique Peña Nieto.
Entonces de allí viene la descomposición política, económica y social de Coahuila desde entonces, desde el fin del gobierno de Humberto Moreira, pasando por un interino y luego el hermano incómodo Rubén, hasta llegar ahora al gobernador actual. Pero bueno, desgraciadamente las cosas tienen que enfrentarse y se van a enfrentar en una situación en la que no está sencilla la solución, porque tanto Estado de México como Coahuila no han renovado cuadros y no han renovado el Poder Ejecutivo, ha permanecido en manos del PRI siempre. O sea, la caída del PRI en 2000 no se produjo ni en el Estado de México ni en Coahuila en el 99. No se produjo tampoco en el 2005. No se produjo incluso tampoco en el 2017, antes del año de López Obrador. Y han pasado entonces muchos escollos y han conservado la alternancia, la no alternancia en sus respectivas entidades. No ha habido alternancia. Son las únicas dos entidades del país en donde no se ha dado alternancia. No quiero decir con esto que si el PRI pierde estos bastiones va a perderlo todo, porque resulta que el Va por México en Durango postuló a un priista, Esteban Villegas Villarreal, quien pues ya ganó y va a tener que gobernar para la alianza, pero por el PRI. Entonces, pues ahí hay todavía un huequito, un resquicio del viejo PRI que domina Durango, un estado bastante difícil de gobernar por la presencia del narco, por la inercia de los sectores sociales, por la confrontación que existe también con los morenistas perdedores, y esto pues ocasiona una especie de pantano que moja las alas de cualquiera, incluyendo las del presidente López Cuarto. En el caso de Coahuila, me quiero referir claramente a Coahuila, creo que el PRI tiene todavía más posibilidades que Morena de obtener una victoria. ¿Por qué? Porque Morena no tiene un candidato líder que de verdad levante pasiones. Armando Guadiana, pues ya es un hombre de edad, perdió la alcaldía de Saltillo hace unos meses y con esto pues prácticamente quedó inhabilitado para ser candidato a gobernador. Seguramente buscarán a un elemento joven, ya lo tienen y está obviamente listo para enfrentar la maquinaria, la tremenda maquinaria de Morena. Y para ser arropado por Morena. Y bueno, y los priistas, pues ahí está, un exalcalde joven, con inteligencia, con capacidad, con perspectivas buenas, puede ser el hombre que evite la debacle total del priismo, porque quedaría Coahuila como el único estado de la República en donde no se ha dado alternancias. Y esto para los coahuilenses no sé si sea una virtud o un defecto, un mal o un bien. Los coahuilenses están muy tranquilos. Yo creo que es el estado de la República en donde menos interesa la política, o mejor dicho, menos les interesa meterse en Honduras en la política. Es un estado muy tranquilo en ese aspecto, pero se puede producir lo que sucede cuando pasan muchos años de supuesta tranquilidad, una explosión fuerte. No lo deseamos, pero existe también esta posibilidad ahora que los tiempos se han adelantado y que los monumentales en Saltillo, en Torreón, en toda la zona del norte, en Cuatro Ciénegas, en Piedras Negras, en tantos lugares entrañables que hay en Coahuila,
empiecen a darse cuenta de que la campaña ya arrancó y que tienen que fijarse primero en los precandidatos y luego en los candidatos que surjan. Lo que sí es claro es que va a tenerla muy difícil el PRI para retener estos dos estados que han sido las joyas de su ya absolutamente crítica corona. Una corona toda deshecha, pisoteada, manchada, que no puede ya ser orgullo para ningún ciudadano que pretenda ponérsela. La corona del priismo del pasado. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.